Hola, yo soy Webtopia. Este es el tercer video en la serie sobre el pensamiento y la obra de Yu Hui. Hoy voy a estar hablando sobre recursividad y contingencia, la tercera monografía de la obra de Yu Hui, publicada después del modo de existencia de los objetos digitales y de la pregunta por la técnica en China. Si en el modo de existencia lo que hacía Yu Hui era hacer una filosofía de los medios, tratar de definir básicamente qué es un objeto digital, y en la pregunta por la técnica en China tratar de encontrar las bases del pensamiento tecnológico chino, metiéndose también en cuestiones de antropología. Lo que hace en recursividad y contingencia es entrar de lleno a un tratado filosófico como tal, particularmente desde el pensamiento del idealismo alemán. Eh, También es una especie de respuesta, lo ha dicho Hui en algunas de sus conferencias, a la visión que popularizó Joseph Needham, un sinólogo y también pensador de la tecnología, que decía que en China el pensamiento tendía hacia lo orgánico y en Occidente tendía hacia lo mecánico. Lo que trata de hacer Hui en este libro es más bien en tratar de encontrar las bases de este pensamiento orgánico o que él identifica con la cibernética, con la teoría de sistemas y la organología del pensamiento francés, eh, pues desde Occidente, ¿no? Tratando de buscar las bases a partir del idealismo alemán. Entonces, este libro tiene varios propósitos. Por un lado, como decía, es una genealogía de las bases conceptuales de esta condición tecnológica en la que vivimos, a partir de una lectura histórica que va del idealismo alemán hasta la actualidad, particularmente desde Kant, aunque también se va hasta Leibniz, y pasando por otros movimientos que él identifica como organicismo, la organología del pensamiento francés de Canguilhem y Simondon, la teoría de los sistemas y la cibernética que se dieron a la par también durante el siglo pasado. Por otro lado, es una reactualización de los conceptos de recursividad y contingencia para tratar de entender o aplicados al entendimiento de la relación del ser humano con la tecnología y la naturaleza, como si ésta se diera en una causalidad circular. Por otro lado, también este libro yo creo que sirve de preparación del campo para Hui, donde él trata de sustentar filosóficamente su concepto de cosmotécnica y su proyecto político de cosmotécnica y de la tecnodiversidad, que se da a partir de esta diversidad de modos técnicos donde se logre unir lo particular con lo universal, que es lo que está en el centro de su concepto de cosmotécnica. Y por último, es una apuesta hacia el futuro de esta condición tecnológica en la que vivimos, que niega la reducción total de la realidad a lo calculable, sino que por el contrario aboga por una apertura para incluir en estos bucles recursivos en los que nos encontramos lo desconocido en esta relación con la tecnología y que también tiene relación con sus conceptos de cosmotécnica y tecnodiversidad. Entonces, él inicia, lo que voy a hacer en este video va a ser básicamente tratar de seguir su línea argumentativa. Obviamente es un libro algo denso y largo, entonces digo, los invito a leerlo si quieren, si les interesa el tema y se quieren adentrar más, pero lo que yo voy a hacer más bien es ir desplegando un poco cuál es su argumento y su línea argumentativa para tratar de entender cómo va del idealismo alemán hacia el pensamiento contemporáneo de la tecnología y su apuesta a partir de estos conceptos de cosmotécnica, ¿no? Entonces, él inicia identificando en Kant, en la preocupación de Kant por lo orgánico. Él dice que esto, a partir pues sí, de esta disposición de Kant para tratar de entender lo orgánico, que se convirtió en una nueva condición para filosofar. Sí, antes, en los pensamientos modernos, sobre todo en Descartes, se daba un mecanismo, un mecanismo que veía las cosas como causas lineales, es decir, donde un A produce un B y luego el B produce un C. Aquí lo que tenemos ahora es más bien unas causalidades circulares que se dan más bien en términos de bucles o en términos de recursividad, ¿no? Entonces, que es mejor entenderlo de esta manera. Recordemos que con Descartes, por ejemplo, se creía que el humano era nada más un autómata con alma o con mente, y él veía que también el mundo era como una máquina reguladas por leyes naturales, ¿no? Él lo que trata de hacer es despegarse de esta visión mecanicista, o bueno, identificar cómo Kant se despega de esta visión mecanicista de la modernidad
a partir de su tercera crítica, en la crítica a la facultad de juzgar, donde Kant introduce el juicio reflexionante, que Huy toma como un caso de pensamiento recursivo, que para Kant hay una diferencia entre juicios determinantes o determinativos y juicios reflexionantes, donde si por un lado los juicios determinantes lo que hacían era aprender, por así decirlo, los fenómenos y subsumirlos a cierto tipo de categorías dadas a priori, en los juicios reflexionantes lo que se da es un movimiento más bien donde el sujeto desde su subjetividad, desde lo particular, se lanza hacia lo universal y luego regresa al mismo sujeto, ¿no? Entonces, por eso se explica esta frase famosa de Kant, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí, donde se da esta especie de armonía entre la misma subjetividad individual, por así decirlo, y las leyes morales más universales y luego que regresan al mismo sujeto, ¿no? Entonces, básicamente este es el mismo movimiento que él sigue a la hora de hablar de su concepto de cosmotécnica, ¿no? Él enfatiza la localidad de los modos técnicos y de nuestras relaciones técnicas y de la diversidad que hay, tratando de ponerlas en armonía con una cuestión más universal. Entonces, básicamente, él lo que está haciendo es sentando sus bases filosóficas a partir de Kant y tratando de ver cómo este movimiento recursivo ya tiene un inicio en el idealismo alemán que luego también se va a ir desarrollando después. Pero antes que quería definir un poco de manera rápida a qué se refiere con estos conceptos de recursividad. El concepto de recursividad se utiliza en matemáticas, se utiliza en la computación también para referirse a esta causalidad circular de algo que se define a sí mismo desde sí mismo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos entender o podemos formular la serie de Fibonacci a partir de una fórmula recursiva, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la serie de Fibonacci lo que hace es sumar un número con el anterior y luego dar al siguiente. Entonces, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, y así se va la serie de Fibonacci, ¿no? Lo que hace una función recursiva es incluir ese tipo de operaciones dentro de sí misma y se va desplegando de tal manera que la función que sigue o la operación que sigue presupone al interior y siempre se está en regreso llamándose a sí misma, ¿no? Esto también lo podemos encontrar en otros pensamientos, como por ejemplo la sociología de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, cuando él habla, por ejemplo, de que solo podemos escribir sobre la escritura mediante la escritura. Entonces ya está, todo lo que podemos decir por medio escrito, a través de la escritura, ya está dado en la escritura misma, ¿no? No podemos salirnos, por así decirlo, del sistema, sino más que entenderlo desde sí mismo, ¿no? También lo que dice von Forster, uno de los proponentes de la cibernética de segundo orden, es que una teoría del cerebro solo puede provenir de un cerebro. Es lo mismo, ¿no? O sea, como que ya está contenido desde ahí mismo lo que se puede desplegar para luego estarse llamando a cada momento, ¿no? O sea, tener este movimiento recursivo. Y bueno, y es un concepto central obviamente en la cibernética, de segundo orden sobre todo, ¿no? Entonces, simplemente es para entender un poco este concepto de recursividad y por qué lo está tomando Huy en este contexto, ¿no? Aquí decía también esta parte de la cibernética. En la cibernética, en estos dos momentos, la de primer orden, que es la de la primera oleada, por así decirlo, con Wiener, se hablaba más bien de bucles de retroalimentación, a partir de la percepción de los sistemas cibernéticos, y mientras que en la cibernética de segundo orden, a esta causalidad circular se le llama una función recursiva, porque aquí de lo que estamos hablando es de observadores de estos sistemas, entonces es un nivel un poco más meta, ¿no? Entonces, bueno, digo, simplemente esto sirve para entender por qué Huy está hablando de recursividad y está expandiendo este concepto para tratar de identificarlo o identificar sus bases incluso desde el pensamiento del idealismo alemán que se ocupaba de un mismo movimiento, ¿no? También lo vemos incluso, por ejemplo, en otros pensadores del idealismo alemán como en Fichte, en Schelling o en Hegel, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Huy retoma esta preocupación de unir lo particular con lo universal para argumentar este concepto de cosmotécnica a partir del pensamiento del idealismo alemán, ¿no? Entonces, como decía, si una causalidad lineal es una que produce un B y luego produce un C, que tendría más bien un movimiento iterativo, si lo vemos desde la computación, en la recursión lo que pasa es que si A produce un B y B produce un C y luego un C regresa a un A y luego a un A modificado, pues, y ese A modificado lleva un B modificado, etcétera, ¿no? Entonces va regresando siempre a su mismo inicio y se causa a sí mismo. Por eso estas gráficas de los espirales que pone en su libro, que son diferentes representaciones gráficas del movimiento de recursividad, ¿no? O sea, cómo vemos cómo se da una vuelta y regresa
pero cambia, por así decirlo, su calidad o su dimensión o su orden y vuelve a dar otra vuelta, vuelve a dar otra vuelta, vuelve a dar otra vuelta, así de esta manera intensiva, por así decirlo, ¿no? Hacia adentro. Entonces lo que dice Hui, esto, ¿no? La recursión presenta una forma en la que lo infinito está inscrito en lo finito. Entonces siempre hay, como el sistema se llama a sí mismo, ya está dado lo infinito, lo que puede desplegarse desde ese primer punto, ¿no? Y aquí va a entrar también el concepto de contingencia, que ahorita voy a hablar de él. Dice Hui, la recursividad es una noción de inmanencia. La recursividad defiende una existencia no mecánica al enfatizar la causa formal y final, el telos. No hay una causa inicial, sino que es la misma causa, la total, la que es su propio inicio, ¿no? Entonces, en este pensamiento, en este modo de acercarnos a la realidad, el mismo sistema es causa y efecto de sí mismo, ¿no? Entonces, lo que dice Hui es que hay que redefinir esta relación entre la naturaleza y el espíritu para encontrar el punto donde lo particular se une con lo universal. Y como decía, hace al inicio de su libro, hace una genealogía a partir se mete, como decía, con Fichte, con Schelling, con Hegel un poco también, para tratar de rastrear este tipo de pensamiento en ese movimiento, ¿no? Yo no me voy a meter a explicar lo que dice cada uno de ellos, de hecho le dedica buena parte de su libro, yo creo que la primera mitad del libro es discutiendo con estos autores y poniéndolos en diálogo con autores de la cibernética y la teoría de sistemas. Entonces, por ejemplo, lo que dice en Fichte, Hui identifica este mismo movimiento en la confrontación del yo con el no yo en Fichte, cuando esto vuelve a regresar en este despliegue del yo al no yo, que regresa al yo, y en ese proceso en el que se revela la realidad. O lo identifica también en Schelling, quien identifica la naturaleza con el espíritu, donde dice que la mente es naturaleza invisible y la naturaleza es mente invisible. O todos sabemos la estructura, por así decirlo, del pensamiento hegeliano, del espíritu absoluto que se concretiza a partir de casos particulares en un movimiento dialéctico, ¿no? Entonces también aquí podemos encontrar este movimiento de recursividad para Hui en estos autores alemanes. Y bueno, como decía también, el concepto importante en este libro es el de contingencia, que se puede entender también de muchas maneras. Casi siempre se entiende en la filosofía como algo que puede ser o no ser, ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada, por ejemplo? ¿No? Sería una manera de formular lo contingente, ¿no? Es una proposición que no necesariamente es verdadera o falsa ante cualquier posible evaluación. Entonces siempre es algo que está al límite de lo que puede suceder, ¿no? También se puede entender como un obstáculo o un accidente, así incluso se entiende mucho en el lenguaje coloquial, cuando sucede alguna contingencia, es que sucede algo que tú no tenías previsto y más bien te causa un choque, ¿no? Si tú vas caminando en la calle y tú ya tienes tu rutina, ya sabes cuál es tu principio y tu fin, ¿no? Quieres llegar al trabajo, pero luego si pasa un choque, pues eso te cambia tu rutina, ¿no? Entonces, no siempre vas a estar preparado para todo tipo de contingencias, pero lo que dice Hui, y esto es lo importante, es que, o más bien lo relevante en el contexto de su trabajo, es que lo contingente es lo que logra cerrar el sistema, ¿no? Lo contingente es lo que pone el límite hasta donde se puede desplegar un sistema y es lo que hace que regrese a sí mismo y incluya este proceso de autorreflexión y que tiene que ver también con lo que es posible o probable, ¿no? Esto es lo que dice el Hui, ¿no? Que la existencia de las contingencias es lo que delimita la clausura de un organismo o de un sistema, como le estoy llamando, y es lo que le da identidad a su ser, ¿no? Entonces, aquí lo que te está tratando de hacer Hui es que estén tratando de incluir lo contingente, lo equipara con lo necesario. No es lo contingente lo que no es necesario, sino más bien la misma contingencia lo que se vuelve necesario para la evolución de un organismo o de un sistema, ¿no? Es lo que le da límite a su ser o lo que le da su identidad. Entonces lo que dice a partir de estos dos conceptos de recursividad y contingencia, dice Hui, conceptual y materialmente estos conceptos llevan a la emergencia y a la constante mejora de los sistemas técnicos y también en esta relación con el concepto de naturaleza. La recursividad no es una mera repetición mecánica iterativa, sino que se caracteriza por el movimiento en bucle de volver sobre sí mismo para determinarse, mientras que todo movimiento está abierto a la contingencia que a su vez determina su singularidad. Podemos imaginar una forma de espiral en cada uno de sus movimientos circulares que determina su devenir parcialmente a partir de los movimientos circulares pasados que aún extienden sus efectos como ideas e impresiones. Entonces, en este ejemplo que daba de cómo lo recursivo en este tipo de movimiento causal de A a B, que va a B, luego B a C y luego C regresa a A, es en este regreso del C al A modificado
donde ocurrió una contingencia y hace que el sistema dé un salto, por así decirlo, hacia otro nuevo bucle con el mismo movimiento, pero en diferente modalidad o diferente dimensión. Entonces, lo que hace en la segunda parte de su libro es que él trata de, después de haber sentado las bases o de tratar de identificar las bases de este pensamiento recursivo en el idealismo alemán, trata de ver cómo esto dio paso a otros movimientos filosóficos, como el organicismo en Needham, que ya hablaba de él, o Whitehead, o en la teoría de sistemas de Humberto-Lanfy, o en la cibernética de Wiener, o en la organología que él identifica con Canguilhem, Simondon, y lo que también fue desarrollada por Stigler, ¿no? Entonces siempre hay esta preocupación común, en todos estos movimientos hay una preocupación común, bueno, la mayoría, por lo menos los últimos tres, son paralelos, no es que sea algo sucesivo el desarrollo de este tipo de pensamiento, sino que, por ejemplo, Canguilhem creo que publicó este artículo del que habla Máquina y Organismo un año antes de que Wiener publicara su tratado sobre la cibernética, y la teoría de sistemas también le precedía, era paralela a la cibernética, comparten muchas cuestiones, pero en realidad fueron movimientos que se dieron a la par, ¿no? Y la idea que los une, al menos en este nivel más general, es la oposición a la reducción de todos los procesos a lo mero físico-químico, y también al mismo tiempo a la idea de que los organismos tienen una fuerza vital inerte o dentro de sí misma, que es lo que los impulsa hacia desarrollarse, ¿no? Esta es una tercera vía que no trata de hacer ninguna de estas dos cuestiones, ¿no? Entonces, él ve en el organicismo cómo lo que ellos enfocaban era en ver en cómo los niveles de organización se iban complejizando y cómo se daban estas relaciones, nuevas relaciones entre el todo y las partes, donde el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Algo que es común en este tipo de pensamientos holísticos, ¿no? Igual en la teoría general de sistemas de Humberto-Lanfy, se introduce el concepto de regulación, que se refiere a la apreciación de la integridad del mismo organismo, a su organización, que tiene jerarquías y leyes propias en cada nivel, a las dinámicas de estos procesos, bueno, y en el caso de Humberto-Lanfy, que él abogado por una matematización, ¿no? Que se pudieran formalizar matemáticamente los sistemas independientemente de cuál fuera su naturaleza, ¿no? O si fueran sistemas biológicos, si fueran sistemas maquínicos, etcétera, ¿no? O sea, que se podían equiparar a este nivel de formalización matemática, ¿no? Algo que también en la cibernética ocurre, ¿no? Y que también se ha criticado, bueno, Simondon criticaba en la cibernética esto, ¿no? La equiparación de los sistemas biológicos con los sistemas mecánicos, ¿no? En la cibernética se incluyen ya también los conceptos de bucle de retroalimentación, y ya se empieza a hablar en la cibernética del segundo orden de funciones recursivas o de operaciones recursivas, y también se introduce el concepto de información como medida de organización, ¿no? Es la información lo que produce una sorpresa o la diferencia que hace una diferencia, como decía Bateson, y que es lo que delimita al sistema, ¿no? Y luego, por último, está el movimiento de la organología, que se despliega a partir de Canguilhem, donde lo orgánico no se puede reducir a lo mecánico, sino más bien lo mecánico puede verse como un caso particular de lo orgánico, ¿no? Los objetos técnicos se originan a partir de la proyección de órganos. Entonces, cuando entendemos la tecnología, por ejemplo, está esta idea en la filosofía de la tecnología de que lo técnico es extensión del cuerpo humano, ¿no? Proyectamos, si cogemos un hacha, estamos proyectando nuestro poder, por así decirlo, en una herramienta para poder cortar un árbol, ¿no? O con un ábaco estamos proyectando nuestras capacidades de cálculo en un cuerpo técnico, que sería el ábaco, para poder desplegar un tipo de operación, ¿no? Entonces, exteriorizamos nuestro interior y al mismo tiempo la tecnología regresa a nosotros y nos determina, ¿no? El ser humano adquiere conocimiento de sí mismo, volviendo recursivamente a sí mismo a partir de los objetos técnicos, ¿no? Y bueno, aquí Canguilhem regresa al concepto de evolución creativa de Bergson, que también es importante en esta disciplina de organología. Huy es más parte de esta línea de pensamiento. Stigler le llevó su tesis doctoral, que a su vez estudió, bueno, fue alumno de Derrida y estudió a Simondon. Y en Simondon también se podría identificar esta línea de pensamiento, ¿no? En Simondon, si la TECNE se veía como una organización de lo inorgánico, donde nos organizamos con herramientas externas, en la época actual, lo inorgánico es lo que nos organiza a nosotros al convertirse en un milieu técnico.
En Simondon, los objetos técnicos tienen, la realidad técnica tiene tres dimensiones, ¿no? Como elementos, como individuos y luego como ensambles. Y siempre hay una relación entre la naturaleza, la técnica y la cultura o la invención humana, ¿no? Entonces, cuando uno, y también es algo que sigue Stigler, ¿no? El humano no nada más se adapta a su milieu, sino que más bien lo adopta y este milieu regresa a sí mismo, ¿no? Lo encuadra. Por ejemplo, está el ejemplo famosísimo de Simondon de la turbina de Gimbal, donde a partir de que se quiere resolver un problema en una presa hidráulica, la turbina de Gimbal se inventa para adaptarse a su entorno, para resolver este problema, pero al mismo tiempo adopta su entorno natural para poder enfriarse. Entonces, hay una relación entre sistema-entorno que va de los dos lados, ¿no? Y es este mismo movimiento el que es un movimiento recursivo. Entonces, a partir de este repaso, bueno, digo, este diálogo, pues, entre diferentes movimientos que adoptan el mismo modo de pensar recursivo, lo que está tratando de proponer Hui es que el milieu técnico se ha convertido como un fondo desde el que están emergiendo nuestras relaciones con la tecnología. Esto tiene relación con el concepto de Gestell de Heidegger, el cual se traduce comúnmente como encuadre o en framing, donde decía Heidegger que en la tecnología moderna la naturaleza se convertía nada más un recurso natural, por ejemplo, ¿no? Entonces es a partir de este fondo, es a partir, por así decirlo, de este caldo de cultivo o de esta condición, solo pueden producirse cierto tipo de relaciones técnicas que para Heidegger, que es lo que critica en el contexto, en su contexto, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, producía relaciones que llevaban hacia una vida inauténtica del ser, ¿no? Entonces, básicamente lo que está tratando de hacer aquí Hui es que como en este nuevo momento en el que ya no nada más estamos exteriorizando nuestros órganos a través de herramientas técnicas, sino que lo técnico se ha convertido en un ambiente, en una condición que determina muchas de nuestras relaciones materiales, simbólicas, sociales, de aquí se está generando una nueva episteme, ¿no? Entonces, solamente si seguimos teniendo solamente, o seguimos encerrados o encuadrados en esta episteme, solo vamos a seguir produciendo relaciones técnicas pues negativas, ¿no? O inauténticas. Dice Hui, cuando la tecnología misma se convierte en el fondo, la realidad cósmica se oscurece y la aceleración tecnológica se convierte en el valor de todos los valores. Eso lo vemos básicamente hoy fácilmente en la ideología de Silicon Valley, ¿no? O en los Elon Musk o en los Jeff Bezos, ¿no? O sea, donde más bien lo que se quiere es la aceleración técnica como tal, por sí misma, pues, pero sin una relación auténtica con el ser, ¿no? Si lo podemos ver en estos términos heideggerianos, que también son bastante debatibles y criticables, ¿no? Por eso se ha intentado mostrar que no debemos concebir la tecnología moderna como la totalidad o el fundamento, sino que es necesario y urgente concebir diferentes cosmotécnicas con las que la tecnología esté conectada con el cosmos y la moral. Entonces, ¿cómo va a resolver esto Hui? Si ya identificó cómo este movimiento recursivo es lo que manda en la actualidad y que tenemos esta relación bastante estrecha con la tecnología, y aparte está puesta por tratar de recuperar la naturaleza en este movimiento, Hui dice que tenemos que estar abierto a lo desconocido. Es decir, lo desconocido aquí puede ser entendido como lo contingente. Aquí habla de diferentes conceptos, lo desconocido lo toma de Lyotard, o lo mágico en Simondon, o lo incalculable en Heidegger, o lo estético en Stigler. Es decir, incorporar lo que es más contingente al sistema y que aquí también identifica con lo inhumano, ¿no? Que también es un concepto que Lyotard empuja, ¿no? Entonces, por ejemplo, tratar de incluir en este tipo de relaciones no nada más la aceleración no la aceleración tecnológica, sino más bien sensibilidades artísticas que no necesariamente se reducen al cálculo, ¿no? O sea, sino que más bien abren otro tipo de pensamientos, otro tipo de relaciones con la realidad, que no estén reducidas nada más a la formalización matemática o al cálculo o a la razón particularmente, ¿no? Entonces, al final, lo que hace Hui es esto, ¿no? O sea, a partir de todo este movimiento que parte del idealismo alemán, trata de identificar cómo la tecnología pasó a convertirse en un milieu, que se convirtió en un fondo desde el que emergen que determina nuestras relaciones tecnológicas,
y que entonces más bien tenemos que crear un nuevo ground, ¿no? Crear un nuevo fondo para que emerjan otro tipo de relaciones tecnológicas y que su apuesta va por el lado de la tecnodiversidad. Aquí está citando, esto es ya casi el final del libro, dice Huy: si el fin de la filosofía europea, según Heidegger, significa la necesidad de nuevas formas de pensamiento para superar el desafiante modo de desocultar en la tecnología moderna, entonces estas nuevas formas de pensamiento deben primero hacer que la tecnología moderna sea contingente antes de elevarla a la necesidad. La cuestión fundamental es la regulación de la tecnología. Tenemos que enfatizar que esto no es para agregar una ética a la inteligencia artificial o la robótica, es decir, aquí Huy se está posicionando en contra de nada más agregarle ética a lo tecnológico, ¿no? Lo cual no te resuelve para nada el problema, ¿no? Ya que no podremos cambiar la tendencia tecnológica simplemente agregando más valores. En cambio, tenemos que proporcionar nuevos marcos para futuros desarrollos tecnológicos, de modo que pueda surgir una nueva geopolítica que no se base en una singularidad apocalíptica, sino en la tecnodiversidad. Aquí está haciendo, en el video pasado hablé sobre este concepto de tecnodiversidad y sobre esta oposición de Huy a la visión unilateral del tiempo, ¿no? El hecho de que se piense que la humanidad va de una premodernidad a la modernidad, a la posmodernidad y luego un apocalipsis que parece ser que es el apocalipsis en el que estamos viviendo. Él dice que pues no hay mucho, no hay un solo tiempo y eso solo ha sido un cuento de las filosofías de Occidente, ¿no? Sino que más bien hay muchas temporalidades y lo que tenemos que hacer es rescatar esas temporalidades a partir de las relaciones técnicas diversas, ¿no? Y bueno, y al final es eso, ¿no? Esta es también la razón por la que la cosmotécnica es un concepto político. Y bueno, en realidad ese es básicamente el argumento de recursividad y contingencia. Obviamente esto que hice ahora ha sido un repaso súper sencillo y súper condensado. El libro tiene pasajes más densos, dialoga con muchos autores, como decía, desde los idealistas alemanes, de Kant. Yo creo que Huy es de donde toma como molde este modelo ético. Y luego también pues, se va con la cibernética y luego se mete al final ya con el pensamiento francés, ¿no? Entonces, digo, si les interesa este tema, aquí no es como el libro Fragmentar el Futuro, que fue traducido al español, que es una colección de ensayos. Este es un tratado filosófico más en forma. A veces yo creo que un poco, bueno, sí, decía denso, un poco incluso acelerado, porque mete muchas cosas, pero creo que se puede entender que esta es la línea filosófica o el fondo filosófico en el que está tratando de sustentar su pensamiento y su proyecto político a partir de los conceptos, y ético a partir de los conceptos de cosmotécnica y tecnodiversidad. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos a la otra.